Hola, aquí te traigo otro tutorial, en este caso sobre una práctica de Excel, también básica, pero donde vamos a ver en qué casos tienes que aplicar referencias mixtas, es decir, cuando en mitad de una fórmula tienes que poner un solo dólar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Mira, yo parto de este archivo que ya tienes aquí comenzado, ¿sí? Y de estas instrucciones donde dice que partiendo de esta información, aquí está, debe quedar algo así. ¿De acuerdo? Vale, realmente aquí como importante hay un par de fórmulas. Una que vamos a hacer aquí en esta celda, en la celda C11, y otra que se va a hacer aquí en la celda C16. Es decir, consiste en que con una sola fórmula que apliques aquí en la celda C11, todo esto, toda esta parte de aquí quede rellena. ¿De acuerdo? Con una sola fórmula. E igual con la que hagamos aquí en la C16. Vale, pues mira, si te das cuenta, resulta que nos piden que de cada categoría debe aumentarse un 5% de bebidas, un 8% de condimentos, un 3% de lácteos y un 4% de frutas y verduras. Cada trimestre, es decir, el segundo trimestre, en bebidas, por ejemplo, tiene que haber un 5% más que en el primer trimestre. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de condimentos debería haber un 8% más que en el tercer trimestre. Es decir, cada trimestre se va a aumentar un porcentaje sobre el trimestre anterior. ¿Qué porcentaje? El que se indica en esta tablita de aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues si te colocas en la C11, la fórmula en sí es lo de menos, porque la fórmula, esta te la digo yo ahora mismo. El problema no está en la fórmula, sino en qué zona tienes que aplicar el dólar para que al arrastrar hacia abajo y después al arrastrar hacia la derecha, esta fórmula funcione en todos los casos. Así que a ver, si yo quiero aquí un 5% más que 65,15, esto será igual a esta celda, ¿vale? A la B11, más un 5% B4 por la B11 otra vez. ¿De acuerdo? Es decir, aquí va a salir lo mismo que hay ahora mismo en la B11, pero con un 5% más sobre la B11. Vale. ¿Qué ocurre? Que si yo doy a intro funciona, pero si arrastro esta celda para abajo y después la arrastro hacia la derecha, habrá cosas que cambien y no nos interesa que cambien. Entonces, por ejemplo, pensamos en la B11. Si yo arrastro esta fórmula para abajo, ¿me interesa que en lugar de B11 coja la B12, B13 y B14? Pues la verdad es que sí. Y si cojo esta B4 y arrastro hacia abajo, ¿nos interesa que en lugar de B4 coja B5, B6 y B7? Pues sí. Luego parece que si yo la fórmula solo la arrastraras hacia abajo, no habría que tocar nada, se quedaría tal y como está ahora. Vale, pero ¿qué ocurre cuando esta fórmula yo la arrastre hacia la derecha? Aquí o aquí. En lugar de B11, que es esta, nos interesa coger C11 o D11, pues también. Así que parece que la B11, la azul, no hay que ponerle dólares por ningún lado. Pero en lugar de B4 te interesa que cojas C4 o D4, aquí no. Aquí resulta que en todas las fórmulas nos interesa que ponga B4 y que no cambie a la columna C ni a la D. Así que en este caso fíjate que voy a pinchar aquí y voy a dar a la tecla F4 hasta que solo quede fija la columna. Ahora no, todavía no, ahora sí. ¿De acuerdo? ¿Qué significa $B4? Que va a quedar fija la B, es decir, la columna. Si esta fórmula la arrastro hacia abajo, compondrá B5, B6, B7, pero si la arrastro hacia la derecha, no cambiará a C4. ¿De acuerdo? Doy a intro y si ahora en este caso arrastro hacia abajo, suelto, vuelvo a este piquito y arrastro hacia la derecha, esta fórmula funciona en todos casos. Para hacer una prueba, te puedes acercar, por ejemplo, a este 90,82, hacer doble clic y los mismos colores te van a mostrar a qué celdas hacer referencia. En este caso está haciendo referencia a la D13, perfecto, pero también está haciendo referencia a la B6, que es el porcentaje de incremento de los lácteos.
O sea que esto está perfecto. Vale, por cierto, para calcular estos totales de aquí y estos totales de aquí, pues bueno, todo el mundo sabe que puede usar el botón autosuma. Lo que pasa es que el botón autosuma no siempre se usa bien. Mira, si yo le doy ahora al botón autosuma aquí y pulso aquí en el botón autosuma, resulta que él me muestra lo que cree que quiero sumar y efectivamente acierta. Voy a dar a intro, vuelvo a dar al botón autosuma y acierta. Vuelvo a dar en este caso al botón autosuma y ahora aquí falla. ¿De acuerdo? Se equivoca. Cree que quiero sumar lo de arriba cuando realmente quiero sumar lo de la izquierda. Bueno, no pasa nada porque yo le rectifico seleccionando esta parte y dando a intro. Vale, pero mientras rectificas y no te pegas un ratito. Entonces, te cuento. El botón autosuma realmente, si tú le seleccionas previamente lo que quieres sumar y dejas un hueco donde quieres que vaya la suma, al darle al botón autosuma ni te pregunta, directamente suma la parte que le has señalado y deja la operación en la celda que le había dejado aparte. Vale, por esta regla de 3, voy a borrarlo otra vez, yo podría marcar todas las celdas que quiero sumar, dejar este hueco de la derecha y este de abajo, y con una sola vez que le des al botón autosuma tienes todas las sumas hechas. ¿Vale? Esto sí es usar bien el botón autosuma. Vale, vamos con los gastos fijos. Fíjate, aquí hay una tabla que dice que cada trimestre va a aumentar un 2% los gastos fijos y un 3% los gastos variables. Es decir, yo aquí, en esta celda, en la C de casa 16, tengo que hacer una fórmula de tal manera que se incremente este 12 en un 2% y aquí igualmente y aquí igualmente. ¿De acuerdo? Es decir, nos pasa lo mismo que en la parte anterior. Vale, para calcular un 2% más de 12, lo que voy a hacer es igual a esta celda B16 más este 2% por otra vez la B16. ¿De acuerdo? Es decir, voy a coger los gastos fijos del primer trimestre y le voy a sumar el 2% de los gastos fijos. Vale. Si yo arrastro esta fórmula después para abajo, esta azul pasará a ser esta. Perfecto. Y esta verde pasará a ser esta. Perfecto. Eso es lo que queremos. Pero si esta fórmula yo la arrastro hacia la derecha, aquí y aquí, esta azul pasará a ser esta de aquí y esta de aquí. Bien, eso es lo que queremos. Pero esta verde también cambiará aquí y también cambiará aquí. Y esto no nos interesa. Así que en este caso, de nuevo, hay que fijar la F4 y en la F4 solo fijar la F, porque el 4 me interesa que pase a ser 5. Vale, si yo voy dando la F4 varias veces, ahí, ahí y ahí, de esta forma queda el dólar en la F. Yes. Vale, doy a intro. En este caso voy a arrastrar hacia abajo una celda y ahora voy a arrastrar hacia la derecha todo esto. Y se supone que todo esto debe funcionar. Es decir, que cualquiera de estas celdas es un porcentaje superior a la anterior. En este caso sería un 3% y en este caso un 2%. Por ejemplo, hago doble clic en esta para probar y veo que hace referencia a esta azul y a esta verde. Esto está perfecto. Muy bien, hago lo mismo para la suma, es decir, marco todo esto dejando el hueco a la derecha y el hueco debajo, le doy al botón autosuma y ya tengo todas las sumas hechas. ¿De acuerdo? ¿El beneficio cómo sería? Pues el beneficio se supone que es el total de lo que he ingresado menos el total de lo que he gastado. Así que en este caso voy a hacer igual a esta celda menos esta. No nos interesa poner dólares a nada porque al arrastrar hacia la derecha nos interesará que cambie esta menos esta menos esta y así. ¿De acuerdo? Así que doy a intro y ahora en este caso de este piquito que se llama controlador de relleno, arrastro, arrastro, arrastro y ya de paso me lo traigo al total anual. ¿De acuerdo? Puedes ir de vez en cuando comprobando que si miras el resultado más o menos debe quedar igual. Después ya nos dedicaremos un ratito al formato. Vale. Por último, el beneficio acumulado, pues nada, se supone que va a ser el beneficio de ese trimestre más el beneficio del trimestre anterior. Lo que pasa es que el primer trimestre pues no hay beneficio anterior. Así que el primer trimestre simplemente va a ser igual a esta celda que tengo arriba. Es decir, en el primer intro, en el primer trimestre, el beneficio acumulado es lo mismo que el beneficio normal de ese trimestre. Sin embargo, en el
siguiente trimestre el beneficio acumulado va a ser igual al beneficio de ese trimestre más el beneficio acumulado del trimestre anterior. Ok, esta fórmula interesa dejarla así, es decir, cuando yo arrastre hacia la derecha, interesa que el azul pase aquí y la verde igual pase hacia la derecha, pues sí, así que no hay que fijar nada, doy a intro y en este caso arrastro y arrastro. Muy bien. Perfecto. Pues esto ya estaría hecho. Ahora simplemente habría que dedicarle un ratito al formato, que en este punto del curso tampoco es tan importante, ¿de acuerdo? Es decir, un poquito más adelante, pues verás todo lo que tienes que ver sobre formatos de celda, tanto numérico como de alineación, bordes, rellenos, todo esto, ¿vale? Formato de fuente, todo esto. Pero, si te parece, vamos a echarle un ratito y lo dejamos ya del todo bonito, así como está aquí. ¿De acuerdo? Vale, las instrucciones creo que dice que la fuente utilizada es Arial tamaño 14 para el título y tamaño 12 para el resto. Es decir, que aquí le voy a poner Arial 14, de acuerdo, y para todo lo demás le voy a poner Arial 12. Ok. Lo que voy a hacer es combinar estas celdas de aquí, es decir, las marco, pulso en el botón combinar y centrar. Vale. Parece que la fila 3 es más alta, así que voy a aumentar así su altura. En este caso voy a combinar estas de aquí, de acuerdo, y voy a provocar, después de trimestrales, aquí voy a provocar con un Alt Intro un salto de línea dentro de una celda y intro. Perfecto. Estas de aquí también las voy a combinar. Vale. Y parece también que la fila 10, 15, 18, 19 y 20 son más altas. Así que voy a marcar la fila 10 y con la tecla control voy a marcar la fila 15, 18, 19 y 20. Una vez que marcas varias filas, tú puedes agrandar la altura de una de ellas desde aquí, así, y todas quedan agrandadas al mismo tamaño. Muy bien. Voy a hacer una cosa parecida con estas columnas. Voy a marcar todas estas columnas desde aquí arriba y cuando agrandas una de ellas, todas quedan agrandadas al mismo tamaño. Sí, señor. ¿Qué más? Pues voy a centrar cosas en altura, es decir, esta celda con control, esta, con control, toda la fila 10, toda la fila 15 y toda la fila 18, 19 y 20, voy a utilizar este botoncito que sabéis que es alineación centrada en vertical. Ahí. Entonces ya se nota que está cada una centrada pero en altura. Perfecto. ¿Qué más? El formato numérico, que es muy importante. Voy a seleccionar todos los números que veo aquí. Es decir, voy a hacer algo así, ¿de acuerdo? Y por si te lo quieres aprender, control mayúscula 4 es formato de moneda con 2 decimales. Control mayúscula 4. Así que esto es rápido. ¿Qué más? Pues ya está. Ya lo que voy a dar estos colores, donde aquí esta, esto, estas. Con control voy a marcar también estos títulos. Voy a marcar también estos total ingresos y total gastos, beneficios y beneficio acumulado. Hasta aquí le voy a dar un color de fondo oscuro. Vale, que en este caso pues le vamos a poner por ejemplo este agua marina y le voy a dar un color de fuente blanco para que se parezca al modelo que nos enseña. Vale, y por último, voy a marcar aquí, ¿vale? Para aplicar un borde y voy a marcar aquí para aplicar otro borde. ¿De acuerdo? Más o menos. Por último, si ves en el resultado, resulta que han hecho desaparecer, ¿ves? La cuadrícula. La cuadrícula de Excel no aparece. Bueno, pues esto lo puedes hacer desde la ficha Vista. Hay una marquita aquí que dice línea de cuadrícula. De esta forma
tu hoja de cálculo queda sin líneas. Bueno, pues esto está perfecto. Pues nada, espero que te haya gustado y sobre todo espero que te haya servido, ¿de acuerdo? Que hayas aprendido y que si quieres ver más cositas te pases por mi página web y ahí hagas muchos comentarios, le hables a mucha gente de mí, que así yo le veo mucho sentido a mi trabajo y hago más tutoriales y te puedo ayudar más, ¿de acuerdo? Dale a todo ahí que me gusta, llama a tus vecinos, que todo el mundo se entere y si encuentras por ahí algún foro o algún, pues igual, pones algún comentario de mí que te estaré muy agradecido. ¿De acuerdo? Pues venga, un abrazo, hasta el siguiente. Chao.